Buen día, jóvenes. Miren, hoy vamos a ver eh, un tema del cual ya les envié este archivo. Es un pequeño libro publicado por la Organización Panamericana de la Salud. Se llama Módulo de Principios de Epidemiología para el Control de Enfermedades, MOPESE, segunda edición. Este libro, este pequeño libro, toca algunos temas de los cuales ya vimos. Uno de ellos, por ejemplo, es la historia natural de la enfermedad. Y ya vimos otro tema que se llama epidemiología. Entonces vamos a reforzar algunos conceptos de epidemiología revisando este libro a grandes rasgos. Repito, este libro yo ya se los envié con tiempo. Sí, ya lo tienen ustedes en su archivo. Espero lo hayan revisado, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a tocar algunos puntos muy importantes de este libro, pero que, sin embargo, eh, ya vimos algunas cosas, nada más vamos a reforzarlas. ¿Sale? Entonces, les decía que es publicado por la Organización Panamericana de la Salud, OPS. Sí, aquí viene su índice, del cual nos vamos a enfocar, ahora sí que, perdón, valga la redundancia, al enfoque epidemiológico y a las variables más utilizadas en epidemiología, que también ya las vimos: tiempo, lugar y persona, y la causalidad, ¿sí? Ya la vimos: historia natural de la enfermedad, la cadena epidemiológica ya la vimos también, y bueno, ahí termina este libro. Entonces yo sugiero que le den una leída para que refuercen los conocimientos que ya hemos tratado de apoyarles impartiéndoselos. Entonces, vamos a continuar. Sí, vamos a empezar con el concepto de epidemiología. Si ustedes recuerdan, epidemiología etimológicamente significa epi, sobre, demos, población, y logos, estudio. Entonces, etimológicamente es una palabra griega, una palabra compuesta griega que significa que es el estudio o el tratado sobre las poblaciones. Pero el concepto actual es que epidemiología es el estudio de la frecuencia. Frecuencia quiere decir cantidades. ¿Cuántos se enferman? ¿Cuántos se mueren? Esa es la frecuencia. Y la distribución de estos eventos de salud. ¿Cómo se distribuyen? Es decir, ¿a quiénes afecta la población y en dónde se presentan más estos problemas de salud o estos eventos de salud? Ejemplo, geográficamente, sobre el nivel del mar, países, regiones, no sé, jurisdicciones, municipios, estados. A eso se refiere, a quiénes afecta, quién es persona y dónde, ¿sí? De los eventos de salud y sus determinantes, que sería la causalidad que vamos a ver más adelantito. Esos son sus factores determinantes. ¿En quiénes? En las poblaciones humanas. Les decía que también se estudia los efectos en poblaciones de animales, pero nos vamos a enfocar en poblaciones humanas y la aplicación de este estudio en la prevención y control de los problemas de salud. El enfoque epidemiológico es para prevenir, o si no fuera posible prevenirlo y ya se presentan las enfermedades o los problemas de salud, bueno, al menos es controlarlos, ¿sí? Entonces, en el pasado, como yo les comentaba en clases anteriores, la epidemiología solo se enfocaba en enfermedades infectocontagiosas, enfermedades agudas. Eso era a los inicios de la epidemiología. Sí, por eso dice aquí: las enfermedades transmisibles constituían la principal causa de muerte en el mundo. Algunos efectos de la industrialización y del desarrollo de todos los países, de todos los pueblos, tales lleva un mejoramiento en la nutrición, de la vivienda,
en la sanidad en general, es decir, los servicios sanitarios, agua, drenaje, sí, agua potable y drenaje, así como el desarrollo de antibióticos, de medicamentos para el control de enfermedades, para la hipertensión, para la diabetes, para el cáncer, etcétera. Sobre todo el desarrollo de antibióticos y de las vacunas para prevenir aquellas enfermedades, su nombre lo dice, prevenibles por vacunación. Y así también el desarrollo de sistemas de vigilancia epidemiológica, el desarrollo de los sistemas de salud de los países, ¿sí? Permiten un control o han permitido el control relativo de algunas enfermedades, sobre todo de las infectocontagiosas. Y cuesta trabajo prevenir o controlar las enfermedades crónico-degenerativas. ¿Por qué? Porque la población con sus efectos nocivos para la salud, hábitos y costumbres, todo eso es difícil modificarlos. Esto, junto con la menor mortalidad infantil, recuerden que antes se morían muchos niños de enfermedades diarreicas, infecciones respiratorias, de desnutrición, de piquetes de alacrán, etcétera. Entonces, ahora eso ya no sucede tanto. Entonces, hay una menor mortalidad infantil y la promoción de la salud ha conducido a un aumento en la esperanza de vida. En los años 1910, por ejemplo, la esperanza de vida en México era aproximadamente de 40, 50 años. Actualmente es de más de 70 años. Esa es la esperanza de vida. Y el control relativo de estas enfermedades transmisibles que ha ocasionado que aumente la morbilidad y la mortalidad por las enfermedades no transmisibles. ¿Como cuáles? Las crónico-degenerativas. Primer lugar, diabetes y cáncer, cáncer de todas sus modalidades, ¿sí? En los países industrializados, esto trajo un cambio importante en el perfil de la mortalidad en los últimos 100 años. De la mortalidad ha habido cambios. Repito, antes en México, por ejemplo, se morían de enfermedades infectocontagiosas y actualmente sí están presentes todavía, pero ya en menos magnitud. Y en cambio, las crónico-degenerativas se están incrementando. Entonces, por eso dice aquí, actualmente las causas más importantes de muerte son las enfermedades cardiovasculares, que entre ellos ocasionadas por la hipertensión arterial, por la diabetes mellitus, tipo 2 sobre todo, y las neoplasias malignas. Mientras que las enfermedades transmisibles como neumonía o influenza son responsables de una reducida proporción de las defunciones. Los países no industrializados, como es nuestro caso en México, que nosotros apenas estamos entrando a la era de la industrialización. Bueno, hay estados que tienen mucha actividad industrial, pero hay otros estados que no tenemos esa actividad industrial, como el estado de Guerrero, que no tenemos una actividad industrial primordial. Entonces, en aquellos países o en aquellos estados donde han estado más industrializados, eh, se le llama transición epidemiológica y la transición demográfica es diferente a nuestro estado. Ejemplo, los países no industrializados o los estados no industrializados como nosotros presentamos diferentes evoluciones. En nosotros persisten las enfermedades transmisibles y todavía está presente la desnutrición como causa de morbilidad y mortalidad. Pero también se ha observado que simultáneamente hay un importante aumento de las mortalidades o de las muertes por enfermedades no transmisibles. Les decía, diabetes, hipertensión, cáncer, traumatismos, violencia, muertes ocasionadas o infringidas por otra persona, etcétera, etcétera. Entonces, estos cambios en el perfil, pues lógicamente ocasionan cambios también en los servicios o en los sistemas de salud. Voy a continuar, ustedes ya tendrán la oportunidad de leer con calma este documento, este pequeño libro. No son muchas hojas, son 50 páginas, incluyendo la portada, incluyendo la bibliografía. Entonces es importante que ustedes le den una leída a todo. Yo me estoy enfocando a lo que
creo que es lo más importante que ustedes deben de conocer. Entonces, vamos a definir qué es o el concepto de enfermedad transmisible. ¿Cuál es su concepto? Es cualquier enfermedad causada por un agente infeccioso o agente etiológico, ¿sí? Pero un agente vivo. Y en este caso serían virus, bacterias y parásitos, un agente infeccioso. Recuerden que los agentes, cuando vimos la historia natural de la enfermedad, veíamos los agentes. Los agentes son agentes biológicos que se dividen en virus, parásitos, hongos, riquecias, sí, etcétera. Y los agentes no vivos son las sustancias químicas, los agentes físicos, ¿sí? Entonces, aquí estamos hablando de los agentes infecciosos, agentes biológicos específicos o bien sus productos tóxicos. Recuerden que yo les hablaba que a veces en realidad el agente etiológico no es una bacteria, sino sus toxinas que producen. Y les ponía un ejemplo, el estafilococo. La bacteria del estafilococo, en realidad el estafilococo no produce la enfermedad, sino su toxina. La otra sería el Clostridium tetani, el Clostridium botulinum, que las toxinas produce la del tétanos o bien el botulismo que ocasiona su toxina. Sí, por eso dice aquí, o sus productos tóxicos, que se manifiesta por la transmisión de este agente o sus productos de un reservorio de una persona enferma, de un huésped, que en este caso sería un reservorio, así se llama. Recuerden que yo les dije un huésped puede ser a su vez un reservorio, porque ahí en su interior tiene el agente infeccioso. Puede ser un portador asintomático, es un reservorio, o bien un enfermo. A un huésped susceptible, a otra persona susceptible de adquirir la infección y la enfermedad. Y puede ser de manera directa de una persona o de un animal infectado o de manera indirecta por medio de un huésped intermediario. Ejemplo, hablábamos del dengue. El dengue de manera indirecta adquiere el virus de otra persona enferma y ese mosco, ese es un vector, le pica a otra persona sana y ya le transmite la enfermedad. Ese es, ejemplo, ese es un vector de naturaleza vegetal o animal, ¿sí? Un hecho relevante en tiempos recientes es la aparición de enfermedades transmisibles nuevas o desconocidas, como ahorita les ha tocado a ustedes vivir la pandemia del coronavirus, ¿sí? La enfermedad se llama COVID, ¿sí? Esa es la enfermedad COVID-19. ¿Y cuál es el agente etiológico? El coronavirus, el SARS coronavirus 2. Ese es el agente etiológico y la enfermedad se llama COVID. Eso es una enfermedad nueva, por eso aquí dice es la aparición de enfermedades transmisibles nuevas o desconocidas. En nuestro caso era muy desconocida, empezó en este año en Wuhan, China, en enero, bueno, a finales de 2019, en diciembre, por eso se llama COVID-19, porque inicia en 2019. O bien el resurgimiento de otras enfermedades que ya estaban y que se creían o que estaban, entre comillas, controladas, como les he explicado, la tuberculosis. Hace unos 20, 30 años se consideraba que estaba en controles más que pensábamos que iba a desaparecer o que la íbamos a eliminar. Y en cambio está resurgiendo. ¿Gracias a qué? Gracias a que se relaciona gracias a que las personas tienen otras comorbilidades, como cuáles, la diabetes, el VIH-Sida, el cáncer. Entonces esto hace que nuestra inmunidad disminuya y las personas tengan más riesgos de presentar la tuberculosis. Entonces la tuberculosis es una enfermedad reemergente que está resurgiendo, ¿sí? De otras que ya estaban o que se creía que estaban controladas. A estas enfermedades transmisibles se les llaman emergentes, su nombre lo dice emergentes porque emergen, sería una nueva enfermedad la que emerge, que sería el COVID-19, y reemergente la tuberculosis, que se creía bajo control y que estamos viendo que no lo está. Entonces vamos a definir concepto de enfermedad emergente para que quede bien claro. ¿Qué es la enfermedad emergente? Es una enfermedad transmisible cuya incidencia, recuerden, son casos nuevos. Incidencia, prevalencia son los nuevos más los que ya estaban. Entonces, es una enfermedad transmisible cuya evidencia en humanos, incidencia en humanos se ha incrementado en los últimos años.
o bien que amenace incrementarse en un futuro cercano. Y vamos a ver que es una enfermedad reemergente. Es una enfermedad transmisible previamente ya conocida que reaparece como problema en salud pública tras una etapa de significativo descenso, lo que les decía de la tuberculosis, de su incidencia, o bien de un aparente control. Perdón. Entonces, quede claro ya, enfermedades emergentes, su nombre lo dice, emergen, son nuevas, o la mayoría son nuevas, o reemergente que se quería en control y que de repente empiezan para arriba, se están saliendo de control. Ahora, vamos a ver, recuerden que les dije que vamos a, cuando vimos la historia natural de la enfermedad, cuando yo les decía la triada ecológica, recuerden, el agente etiológico o el agente causal, ese es el agente. El huésped o reservorio es la persona que adquiere la enfermedad y el medio ambiente. Si ustedes recuerdan, yo les hablaba que el medio ambiente no solo se refiere al clima, al agua, a la tierra, a la temperatura, al nivel a la altura sobre el nivel del mar. Yo les dije, no solo es eso, y vean cómo aquí tenemos los factores que contribuyen a que una enfermedad emerja o reemerja. Es decir, al medio ambiente. Vean, factores sociales. ¿Cuáles son los factores sociales? Aquí vienen algunos ejemplos, no son todos, hay mucho más. Yo les hablaba de la inseguridad, de la violencia, del empleo, de la educación. Entonces, aquí estamos viendo factores sociales, ejemplo, el empobrecimiento económico, conflictos civiles o armados, en nuestro caso la inseguridad, el crecimiento poblacional, que estamos creciendo sin un buen control, a la migración, a los movimientos migratorios. Ustedes saben que hay muchos migrantes que vienen de paso de otros países de Centroamérica o de América del Sur y que esos habitantes o esas poblaciones pueden traernos enfermedades que a lo mejor no la teníamos nosotros y que ellos en sus países sí las tienen. Puede ser un ejemplo, fiebre amarilla, ¿sí? El deterioro urbano, la marginación, la falta de servicios, la inseguridad, la falta de empleo, de empleos bien remunerados. Otro factor, otra categoría es atención a la salud. ¿Y cuáles son los ejemplos? Nuevos dispositivos médicos. Día con día la medicina, yo les decía, es dinámica, va avanzando a pasos agigantados. Hay nuevos dispositivos, nuevos medicamentos, a los trasplantes de órganos y tejidos que en nuestra población no tenemos la cultura de la donación y tenemos muchos problemas. Mucha gente podría salvar su vida o podría mejorar la calidad de su vida si tuviéramos la cultura de la donación. No la tenemos. ¿Sí? Entonces, trasplantes de órganos y tejidos ha mejorado la calidad de vida en otros países o en otros lugares. Las drogas inmunosupresoras, ustedes saben que hay medicamentos que nos afectan la inmunidad, ejemplo, los esteroides, los corticoides, la prednisona, la dexametasona, que actualmente se están utilizando mucho para la enfermedad del COVID. El uso masivo de antibióticos, recuerden, hace pocos años, no recuerdo los años exactos, pero ustedes han de recordar que antes podríamos adquirir antibióticos sin receta. Actualmente, gracias a eso, ya hay un mejor control de los antibióticos. Antes cualquier persona se automedicaba, decía, me duele la garganta, voy a la farmacia y pedía un antibiótico X, se lo daban sin receta y esto está ocasionando que haya mucha fármaco o drogoresistencia. Muchos agentes infecciosos ya son resistentes a la mayoría de los antibióticos. Otra categoría es la producción de alimentos. Ustedes saben que ha habido alimentos que se me va ahorita el concepto, por ejemplo, transgénicos, el maíz transgénico, que ese tipo de alimentos hace que nosotros adquiramos del maíz resistencia ya nada más por el consumo de ese tipo de alimentos transgénicos. Nuestro cuerpo va a tener resistencia a los antibióticos. La globalización de productos alimentarios, ustedes saben que un país produce muchos alimentos y nos los venden y nosotros los compramos, ya no somos un país autosuficientemente alimentario.
cambios en la preparación, procesamiento y empaque de alimentos. Y no solo eso, hemos modificado nuestros hábitos alimenticios. Hace poco no consumíamos ni conocíamos las hamburguesas, hot dogs, pizzas, que el McDonald's, que cosas de esas, pollo Kentucky, cosas de esas no se conocían. Hemos modificado tremendamente nuestros hábitos y costumbres y nuestra manera de alimentarnos o de nutrirnos. Otra categoría es la conducta humana. Hemos modificado nuestro comportamiento sexual. Se tienen relaciones promiscuas, sin protección, el uso de drogas, sobre todo aquellas que se utilizan de manera parenteral, es decir, que se inyectan, la heroína, el crack y otras drogas que se inyectan, que se aspiran, los viajes, la gente ya tiene más, sobre todo la que tiene dinero, la que es pudiente, pues puede viajar a otro país y cuando regresa traer otras enfermedades que aquí no existían, la dieta, lo que les decía, las actividades al aire libre, cada día, ejemplo, aquí en nuestra ciudad, no hay lugares de recreación para el aire libre, son muy pocas. Entonces, la gente que hace es sedentaria, estamos en la casa viendo la televisión, consumiendo alimentos no nutritivos, aumento de peso, sobrepeso, obesidad, etcétera. El uso de guarderías, cambios ambientales. Ustedes han escuchado hablar del cambio climático, de que cada día en el mundo se está incrementando la temperatura y eso gracias a qué? A la deforestación, a los cambios de ecosistemas del agua. Cada día vamos a sufrir más de agua, la lucha del agua. Ustedes saben, ejemplo, aquí en Chilpancingo adolecemos de dotaciones de agua, ¿sí? Desastres naturales, ustedes saben, llueve, hay huracanes y nos inundamos, el calentamiento global, la infraestructura de salud pública, eh, puede haber restricción o desaparición de ciertos programas preventivos. Ustedes saben, por ejemplo, que desapareció el Seguro Popular y apareció el Instituto de Salud, el INSABI, ¿sí? Inadecuada vigilancia de enfermedades transmisibles, escasez de personal entrenado. Ustedes saben que nos faltan médicos, un médico atiende más de 3,000 personas. Ustedes saben, una enfermera, ¿cuántos pacientes atiende en un hospital? A veces le tocan hasta 10, cuando debería ser una enfermera para 3 pacientes. Escasez de personal entrenado, epidemiólogos, especialistas, etcétera. Adaptación y cambios microbianos. Hay cambios en la virulencia y producción de toxinas. Los agentes etiológicos se están modificando, están mutando. Ustedes, ejemplo, les voy a poner nada más algunos ejemplos. Ustedes saben que tenemos que vacunarnos cada año contra la influenza. ¿Por qué? Porque la influenza muta. Hay cambios genéticos en la influenza, aunque sea el mismo virus, pero genéticamente es diferente. Entonces, cada año nos tenemos que aplicar la vacuna, porque el virus de la influenza que puede estar circulando en este año no es el mismo que va a circular el próximo año. Y muchas veces también eso dificulta el encontrar una vacuna para esa enfermedad. Entonces, todo esto son factores que están en la tríada ecológica, en el medio ambiente. Espero esté quedando claro, ¿sí? Ahora, vamos a repasar, ya las habíamos visto, pero vamos a repasar muy rápidamente las 3 variables que se utilizan en epidemiología, las 3 variables más frecuentes o variables clásicas que se utilizan en epidemiología, la de tiempo, lugar y persona. Ya sabíamos tiempo, ya sabemos tiempo, cuándo se enferman, cuándo se mueren, lugar, dónde están sucediendo esos eventos de salud y persona, en quiénes. Esas son 3 preguntas básicas que el epidemiólogo tiene que hacerse en epidemiología para poder organizar las características y comportamiento de las enfermedades y poder implementar medidas preventivas o curativas o bien para el control de estas enfermedades. Vamos a ver una por una. Tiempo. Les decía en las clases anteriores que el tiempo se refiere a, puede ser segundos, ejemplo, una picadura de, no sé, de una araña, de una víbora, del alacrán o un accidente de vehículo de motor, son segundos. Ese es el tiempo.
Entonces las enfermedades se miden de acuerdo a su periodo de incubación o a su presentación en segundos, minutos, horas, días, meses, años o periodos. Entonces, las enfermedades infecciosas suelen ser agudas, decíamos, y algunas como la influenza tienen estacionalidad, también les decía. Hay enfermedades que se relacionan con la estación del año o la época del año, a eso se refiere, ¿sí? Es decir, varían en el año. Hay enfermedades que se incrementan con la temporada, por ejemplo, de lluvias, se incrementan cuáles, las diarreas y las infecciones respiratorias. Cuando hace frío, se incrementan las infecciones respiratorias, ¿sí? El dengue se relaciona mucho con la temporada de lluvias, pero se presenta todo el año, pero hay cierta época que se incrementa. Son ejemplos nada más, ¿sí? Hay otras enfermedades que no se relacionan con las estaciones del año ni con la temporada. Pero esto, las que sí se relacionan, nos permite anticipar su ocurrencia y adoptar medidas preventivas. Si yo ya sé que en cierta época del año se van a incrementar los casos de diarrea, yo tengo que hacer actividades de promoción y educación para la salud y actividades preventivas para evitar o tratar de disminuir la magnitud de esas enfermedades, ¿sí? Y se debe de graficar. Cuando yo lo grafico, pues hago una curva epidémica, lo que le llamamos la tendencia, si va hacia arriba o se mantiene o va hacia abajo. Ustedes lo han visto, ejemplo, con el COVID, la famosa de tener la curva epidémica. A eso se refiere, yo la grafico y me estoy dando cuenta gráficamente si esa enfermedad va para arriba, se mantiene o va hacia abajo, está en control. Y también podemos graficarla en algo que se llama canal endémico. Aquí dice corredor, pero nosotros le conocemos como canal e índice endémico. Lo vamos a ver un ejercicio de ese en clases posteriores. Ahora, esa fue la variable de tiempo. Ahora vamos a ver la variable de lugar. Se refiere a la localización geográfica. ¿En dónde se presentan más frecuentemente los problemas de salud? Podemos graficarlos desde su domicilio, la calle, el barrio, la colonia, la localidad, la región, el distrito, la provincia, el estado, el municipio, o la región sur, centro, norte o sureste, o bien por países, ¿sí? A eso se refiere. O bien en un hospital, en una unidad de salud o en una jurisdicción sanitaria. Todo esto es el área geográfica donde se están presentando los casos. Hay que recordar que esto lo determinó o lo descubrió John Snow, que se le considera el padre de la epidemiología moderna, que ya lo vimos en clase anterior, si no mal recuerdo. Gracias a él se mapean en un mapa epidemiológico, así se llama, se mapean con peines o con puntitos o con alguna manera se van graficando en un mapa epidemiológico, ¿sí? Es lo que les decía aquí, gracias a John Snow. Esto no me voy a repetir, no lo voy a repetir, pero ya lo vimos, ¿sí? Persona. ¿A qué se refiere persona? Se refiere a las características del huésped. Género, edad, ocupación, nivel de escolaridad, nivel socioeconómico, nivel cultural, y ustedes ven aquí otras, el estado nutricional, sus hábitos, sus costumbres, sus conductas que pueden ser nocivas o pueden ser protectoras para la salud, ocupación, estilos de vida, su condición social, dónde trabaja, en qué labora, su religión, su estado civil, todo esto son algunas características, su inmunidad, su resistencia, sus esquemas de vacunación, todo esto nos sirve para identificar la distribución de las enfermedades y posibles grupos o factores de riesgo. Ya sabemos, ejemplo, que los grupos o factores de riesgo son los menores de edad, las embarazadas, los adultos mayores, las personas que tengan alguna discapacidad y así podemos clasificarlos. A eso se refiere de persona. Ahora vamos a ver la causalidad. Su nombre lo dice, causalidad de causa. ¿Cuál es la causa de las enfermedades? Perdón. Aquí el enfoque epidemiológico considera que la enfermedad en las poblaciones, primero, esto es importante que se entienda, no ocurre al azar.
Es decir, acuérdense que es al azar, que todos tenemos la posibilidad de ser escogidos para un estudio epidemiológico, ese es el azar. Entonces, la enfermedad no se presenta al azar, se presenta con aquella persona que tiene factores de riesgo específicos o que sus estilos de vida hacen que tenga más riesgo de presentar esa enfermedad. Es decir, para que quede claro, yo como huésped o como persona, yo soy culpable de mi propia salud o yo soy responsable o culpable de mi salud o de mi enfermedad. Ejemplo, si yo tengo relaciones sexuales promiscuas con mucha gente, a lo mejor hasta con hombres, con mujeres, con etcétera, y no me protejo, entonces yo es como si tomara una pistola de cilindro y yo le pusiera una bala, entonces yo mismo me estoy ocasionando algún riesgo para enfermar de algunas infecciones. Llámese infecciones de transmisión sexual, llámese VIH, SIDA, etcétera. Entonces, a eso se refiere, no se presenta al azar, no todos tenemos el mismo riesgo de enfermar, no todos. No todos nosotros tenemos el mismo riesgo de enfermar de tuberculosis, no todos tenemos el mismo riesgo de enfermar de hepatitis B, de hepatitis C, de SIDA, de diarrea, no todos tenemos el mismo, entonces no es al azar, no ocurre al azar. Espero que quede claro este concepto. No se distribuye de manera homogénea. Vaya, no va a afectar a hombres y mujeres, afecta más a los que tengan actividades de riesgo o estilos de vida de riesgo, ¿sí? O sea, no es para todos igual. Otro punto, tiene factores asociados que para ser causales cumplen con los siguientes criterios. La temporalidad. ¿A qué se refiere la temporalidad? Toda causa precede a su efecto. Toda causa precede a su efecto. Es decir, el efecto es la enfermedad. Para que yo tenga enfermedad debe de haber una causa atrás de mí. Si yo me voy a enfermar de cáncer de pulmón, tiene que preceder el que yo fume primero. Primero debo de fumar para que yo me pueda enfermar de cáncer. O si me voy a enfermar de bronquitis o de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ese es el efecto. Debe de preceder antes el tabaquismo, el haber trabajado en ambientes contaminados, con mucho polvo, con mucha contaminación, etcétera. Entonces, a eso se refiere la temporalidad y la fuerza de asociación. Lo que les decía, la asociación de fumar con el cáncer, con la bronquitis, etcétera. ¿Sí? Y la consistencia de la observación. Es decir, si alguien se enferma de X enfermedad, debe de tener consistentemente la causa, es consistente, ¿sí? Ejemplo, cáncer de pulmón, es muy consistente que tenga el antecedente de fumar, aunque les va a dar cáncer de pulmón a gente que no fuma, también eso es cierto, ¿sí? La especificidad de la causa, ejemplo, el micobacterio tuberculoso solo produce tuberculosis, no produce otra cosa. La bacteria del cólera solo produce cólera, no produce otra cosa. El virus del sarampión solo produce sarampión. A eso se refiere la especificidad. El gradiente biológico, efecto, dosis, respuesta. Les voy a explicar ahorita con COVID. Hay muchas personas que se enferman de COVID, pero les puede dar un cuadro leve o moderado o grave. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a la carga viral a la que estuvo expuesto. Hay gente que estuvo expuesto a muchos virus. Entonces le va a dar una enfermedad grave, que va a estar hasta hospitalizado y que probablemente necesite que lo intuben y que probablemente hasta fallezca. Y en cambio hay gente que estuvo expuesto al virus, pero en poca cantidad, entonces la respuesta va a ser muy baja, va a ser con síntomas leves o tal vez moderado. A eso se refiere el gradiente biológico, efecto, dosis, respuesta. Y la plausibilidad biológica, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Entonces, también tiene que ver con la propagación de la enfermedad, lo que les decía ahorita, la exposición y la susceptibilidad. A lo mejor yo tengo mucha resistencia, mucha inmunidad, a lo mejor yo no soy diabético, no soy hipertenso, no tengo enfermedad, hago ejercicio, me alimento, me nutro bien, pues voy a tener una buena resistencia y una buena inmunidad. Entonces, aunque yo esté expuesto, no voy a ser susceptible. Caso contrario,
Si soy obeso, hipertenso, diabético, si no me nutro bien, no me alimento bien, no hago ejercicio, entonces voy a ser más susceptible. A eso se refiere. ¿Sí? Ahora, existen dos modelos de causalidad en epidemiología, la tríada epidemiológica y las causas componentes. La tríada epidemiológica se refiere, ya lo vimos, se refiere a lo que vimos en el esquema de la historia natural de la enfermedad. Y ahorita vamos a ver causas componentes, es donde me voy a detener más. La tríada epidemiológica, pues les recuerdo, es la tríada que ya vimos, huésped, agente y medio ambiente. ¿Sí? Y eso ya lo vimos, no tengo que volvérselos a describir. Y en cambio vamos a ver el otro componente, que es el modelo de causas componentes. ¿A qué se refiere? El modelo componente, ustedes lo pueden leer aquí con más calma, pero yo se los voy a tratar de explicar con otras palabras para que ustedes lo entiendan, ¿sí? Se denominan causas componentes al conjunto mínimo de condiciones que actúan en concierto y producen la enfermedad, ¿sí? O también se les llaman causas suficientes o componentes. Y les voy a poner un ejemplo. Para que haya tuberculosis es necesario, esa sería la causa necesaria, es necesaria que haya o que esté presente el agente etiológico, que es el Mycobacterium tuberculosis. Esa es la causa necesaria. Y las causas suficientes o componentes son otras causas que pueden predisponer a que alguien de nosotros se enferme de tuberculosis. ¿Cuál puede ser? El alcoholismo, la nutrición o desnutrición, el tabaquismo, el vivir en una vivienda que esté mal ventilada, con hacinamiento y promiscuidad, es decir, que haya muchas personas en una pequeña habitación, ese sería hacinamiento, promiscuidad, que haya hombres, mujeres y animales en esa vivienda. Entonces, vean, esas serían las causas componentes o causas suficientes. Pero repito, la causa necesaria es necesario que esté el agente etiológico, que es el agente causal de la enfermedad, que es el Mycobacterium tuberculoso. Entonces, aquí, las causas componentes o suficientes es un conjunto mínimo de condiciones que actúan en concierto. En concierto quiere decir que entre ellas se potencializan, que están en concierto, se potencializan. Y no todas las enfermedades. Ejemplo, un desnutrido no quiere decir que a fuerza se va a enfermar de tuberculosis, porque también puede tener tuberculosis alguien que no tenga desnutrición. Entonces, estas causas suficientes o componentes no quiere decir que si alguien las tiene ya se va a enfermar, es igual a enfermarse de tuberculosis. No. Quiere decir que esos componentes o esas causas suficientes interactúan algunas entre sí para ocasionar la enfermedad, pero no solitas pueden ocasionar la enfermedad, o aunque estén presentes, no necesariamente van a ocasionar enfermedad. Eso es importante que se sepa, ¿sí? Y bueno, están aquí representadas, ustedes lo pueden leer. Ejemplo, si se fijan, estas son 3 personas, 3 pacientes. En todos predomina el A. En este caso, el A es el agente etiológico, es la causa necesaria. ¿Cuál es la causa necesaria? El agente etiológico, el Mycobacterium tuberculoso. Y las demás, una puede ser la desnutrición, otra puede ser el alcoholismo, otra puede ser el hacinamiento, otra puede ser la promiscuidad, otra puede ser el tabaquismo y así. Y si se fijan, en los 3 pacientes para que tengan tuberculosis, los 3 tienen que tener la rebanada A, que en este caso sería el agente etiológico Mycobacterium tuberculoso. Pero el paciente 1 tiene la E, por ejemplo, y si se fijan, los otros no la tienen, y en la E a lo mejor puede ser desnutrición. Y en cambio el paciente 2 tiene la H, que a lo mejor puede ser el alcoholismo, y los otros 2 pacientes no lo tienen. Y el paciente 3 tiene la J, que a lo mejor puede ser hacinamiento, y los demás a lo mejor no la tienen. A eso se refiere. Repito, las causas componentes o suficientes, es lo mismo, ¿eh? Componentes o suficientes. Por ejemplo, aquí dice, conjunto mínimo de condiciones que actúan en concierto y producen enfermedad se les llama causa suficiente. O también se les llama causas componentes. Y me voy más abajo aquí. La causa necesaria es aquella causa componente cuya presencia es imprescindible. Ahí sí, necesita estar la causa necesaria para que haya enfermedad.
Para que yo me enferme de dengue tiene que estar presente el virus del dengue. Para que yo me enferme de hepatitis C tiene que estar presente necesariamente el agente etiológico que es el virus de la hepatitis C. Para que yo me enferme de tuberculosis es necesario que esté el Mycobacterium tuberculoso. Para que yo me enferme de cólera es necesario, causa necesaria que esté el agente etiológico que es el Mycobacterium del cólera. Entonces, así por el estilo. Entonces, espero haya quedado claro. Entonces, esto es lo que ya les expliqué. Creo que esta sería la última y aquí viene ya la historia natural de la enfermedad. Entonces, jóvenes, espero que haya quedado muy claro de esta presentación, de esta clase. Como siempre, les voy a dejar que me respondan algunas preguntas, un pequeño cuestionario de esta presentación. Por lo tanto, ustedes van a tener que hacer dos actividades: ver este video, escucharlo, analizarlo, pero aparte, este archivo yo ya se los envié, lo tienen que leer para encontrar las preguntas que yo les voy a hacer. Espero tengan un excelente día y se sigan cuidando porque el problema del coronavirus todavía está presente y no hay que bajar la guardia. Muchas gracias, espero todos se encuentren bien y les mando un afectuoso saludo. Muchas gracias, que tengan un excelente día.